Nicaragua, un país que en este momento se encuentra en un movimiento democrático después de una revolución reciente de los 60 años, y me llama la atención que muchos países se han agregado solidariamente a este movimiento democrático nicaragüense. Sí. Y México no. México ¿Es no. el que falta o es el que no quiere o es el que está pendiente? No lo sé, pero Puede ser una estrategia. Puede ser una estrategia. Tiene que pedir hasta que no le den el sí de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos diga, tú participas. De veras que México no es interesante, participa. pero en este momento estrategia. los Estados Unidos sí están con el sí, con el movimiento Sí. democrático nicaragüense. Entonces, Sí, pero ¿sabrá yo por qué? Pero México... yo sí sé por qué, bueno, creo. Ajá. Tienen que pasar 30, 60 días para que todo el mundo cambie. Bueno, el Sí. mundo político mexicano en México cambie. Pero Pues ahorita como que en 60 días muchas cosas están congeladas y con pincitas, ¿no? Pero acuérdense que todo, hablábamos de las estrategias, también puede ser una estrategia social, no democrática, pero social, para que el grupo que esté en el poder maneje y siga manejando lo que está manejando, porque igual en Suiza también, por ejemplo, el ser neutrales es una estrategia. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, pues tienes toda la razón. ¿Usted qué piensa? Los suizos son neutrales en todo, los suizos no cuentan. Es una estrategia, como que no cuentan, pero No por cuentan favor. porque están por encima de todos los demás. Bueno, es una estrategia, Alemania, quizá. de alguna manera. No, Estamos- los bancos mandan y los bancos son suizos. Pero es interesante, ¿por qué? Porque hablando de las estrategias, ok, Suiza es un país Bueno, chiquitito. Si pudiéramos hablar de cómo se domina Suiza, por ejemplo, fíjate la manera Es de una organizarse. democracia Te voy a directa. decir. Primero se organizan por familias, después por calles, después por colonias, después por ciudades, y ellos sí son los quienes le dicen a su gobierno lo que tienen que hacer. Ahora, Menos con de los ahí- inmigrantes. Ajá, menos, no, porque eso puede ser un problema para ellos. Claro, pero Ahora, eso no no es queremos democracia. decir que no haya corrupción, hay que ver que en Suiza, por ejemplo, hay también una actitud casi consensada de todos, de silencio, de qué es lo que les conviene. Claro, decir, podemos admitir en los bancos que se depositen los dineros sin ver y sin hacer ningún juicio de dónde provienen Ellos los viven- dineros. Bueno, los grupos que están en el Entonces, poder son los que deciden, Ellos corazón. viven en no, pero no es el poder, es el pueblo Pero los entero grupos de que están en el Suiza. poder en Suiza sí están Es el pueblo. apoyados por Es el el- pueblo, porque el pueblo tiene también mucha Pero si participación. el pueblo suizo vive en una burbuja. Pero es una participación Sí, directa. pero vamos a Y decir, son los un pueblo mismos muy suizos- culto. Si los mismos suizos que quieren hacer cosas por la humanidad se fan de Suiza, hacer cosas. Si lo mismo yo conozco un montón de suizos, tuve una pareja suiza, tú también conoces a gente suiza. Son Tuviste una pareja suiza, yo también son tuve una pareja tremendamente suiza, mira. egoístas, viven en una burbuja. Sí. Viven en una burbuja, todo va muy bonito en su burbuja. Han logrado Exactamente, vivir y en viven su con mucho miedo. burbuja. Es una democracia en la que viven logrado. con mucho Y además miedo. no se ama- no Pante, se tú ama- me presentaste como médico cuántico, entonces me Usted voy a echar un salto A mí cuántico. me interesaría que me dijeras tu punto de vista Voy a desde echar un la, salto desde de la la- democracia de la cuántica. democracia, desde tu punto de vista como médico genetista. Claro. ¿Qué tiene que ver con eso? A ver, cuéntanos. Pues desde el punto de vista de la biología, si comparara el cuerpo humano con un estado o con el mundo, es perfecto. Es armónico, es organizado, trabaja sistemáticamente, tiene un fin y puede funcionar 20, 30, 50 o 250 años, O eternamente. o eternamente. Pero- ¿Entendieron? Ese juego va a ser interesante. Algún día Sí. lo vamos a hablar. Y nada más voy a dejar que como la colita de algo que puede ser contradictorio, pero lo que lo hace imperfecto, ¿sí? Son nuestros pensamientos, Electromagnetismo que transforma la vibración. las vibraciones o en la vibración en la cual cada uno nos encontramos, Electromagnética cuántica. y alguna área de confort en donde si yo vibro en una frecuencia X, pues ahí me voy a quedar. Baja Y si no cambio a o una alta. frecuencia alta, pues entonces mi cuerpo humano se va a empezar a desorganizar. Desequilibrar y Eso organiza. Y autotransformar. además, por decir una cosa, además es imposible quedarte en el mismo estado porque todo es cambiante, todo cambia. Exacto, y la biología funciona así, pero ¿sabes qué? Tiene un sistema muy padre. El sistema inmunológico es el sistema que se encarga de
defendernos contra nuestras propias toxinas, las que producimos o las que vienen por fuera. Y es un sistema. Y trabaja muy bien Sistema linfático, con el sistema glóbulos linfático, blancos. con el sistema hematológico y hasta con el sistema nervioso central. Todos trabajan con un mismo fin, que es hacer que el cuerpo tenga sus funciones y no se pelean entre ellos. No se pelean entre ellos. Tienen funciones específicas. Se pelean entre ellos o se rompe la democracia cuando un factor externo influye. Llámese un virus, ¿sí? Una bacteria, ¿sí? Que genera o intenta alterar ese sistema armónico democrático. En Desequilibrio. Saturno, no sé qué, también. Sí, Cualquier cosa que tenga que sí, ver con sí, eso. con el influencia polar lo hacemos. astrológica, Sí, pero- el poder de la luna, el poder de los astros también pueden influir. Perfecto, Más no vamos a tocar. básicamente es una influencia. Pero hablando de la democracia, esa democracia se rompe Sí, cuando un ente sí. interno y ese ente interno comparado, homologado con el concepto biológico que quiero explicar, llámale como quieras. Yo le llamaría el cáncer de la democracia, la corrupción. Los partidos políticos. Y entonces hablemos de cáncer, ya hablemos de corrupción. Ya hablemos de Yo lo corrupción. he Eso dicho, ya se usa, yo ¿no? lo he Un dicho, cáncer, el papá. cáncer de la democracia son los partidos políticos sí. mal organizados. Perdón. No. Mal organizado, Es la partido corrupción. político. Y te voy a decir, Mal organizados. no son los partidos políticos. Bien. Que son el cáncer de la Sí, mal democracia. organizado. Vuelvo a lo Están mismo. súper Vuelvo a lo bien. mismo. A robar. En el sistema biológico, sea, pero en el también sistema biológico, Ajá. el ente externo El ente o el externo. organismo político Ok. no dicta La corrupción. y la corrupción personal, individual. O sea, nosotros somos parte de esa corrupción. O sea, no es algo que nos llegó de Individual, Marte. grupal y social. No es algo que nos llegó de Marte. La asimilamos, ¿sí? La hicimos nuestra y vivimos una cultura normal de la corrupción. ¿Quiénes crearon la corrupción en el planeta La Tierra? El ser humano, el ser humano. La persona. Ya te lo voy a Históricamente, decir. ¿dónde? A ver, ¿quién me Te lo voy a puede decir decir? A ver, nosotros. Con dos palabras. Uno. ¿Dónde? Y eso tiene que ver con un libro que, bueno, usted lo conoce. Uno, Satán, eso no existe. Bueno, que igual, es, déjalo, sí. te voy a decir, que es igual al ego. Ajá. El ego El ego funciona crea mal. la corrupción, crea la disparidad, crea que no haya justicia, que no haya equidad, que no haya distribución de la riqueza. Para los El budistas ego crea el son- poder, Para los budistas la envidia. el ego crea la ignorancia, vanidad. el ego crea a los poderosos. Yo diría El que ego. más que Satán y todo el rollo este que están comentando, yo diría que es el desequilibrio individual que ha intoxicado a los grupos y que los grupos han intoxicado a las sociedades. Porque de una persona que esté mal, tú puedes intoxicar a un grupo. Y ese grupo, si comulga con tu intoxicación, después se intoxica toda una sociedad, y luego todo un país, y luego todo un planeta. El planeta Tierra está buscando Pues si lo sabemos, revolucionar. hay que cambiar. Tenemos que revolucionarlo, y es Porque lo que si estamos seguimos- haciendo. Porque es una de las cosas que tiene que ver con lo que está diciendo Gustavo y en el ambiente en el que estamos, ni ve cuando nos planteamos nuestra relación con la democracia como persona. Sí. Y Bueno, yo voy a parafrasear ligeramente a un señor, se llamaba Schopenhauer, que él decía que el universo era perfecto, que la única imperfección era el ser humano. El ser humano nunca estaba conforme con lo que tenía, con el presente, ni con el futuro, ni con el pasado. Siempre estaba en espera de ser alguien, y esa espera era lo que no lo hacía vivir el presente. Siempre estaba en tremenda angustia. Dice, el único defecto de este planeta para él era el ser humano, por vivir en esta cuestión de los lenguajes. Ahí no estoy de acuerdo, fíjate. Y con el debido respeto a Yo, Oppenheimer, pues, que sí, sí, no, sí, me sí. gusta, el ser humano es perfecto. O sea, somos perfectos. Si hablamos de la espiritualidad, somos... Biológicamente, biológicamente. Exacto. Entonces yo estoy hablando filosóficamente. También, También. Dejémoslo filosóficamente. terminar de hablar, luego al maestro y luego al final cierro yo. A ver. Entonces, en principio La somos idea. perfectos. Solamente que creo yo que nos han demostrado que no somos perfectos. Y nos han demostrado Te han que hecho todo- creer, que más todo, bien. exacto, nos han hecho creer, perdón, corrijo, que no somos perfectos, que no somos perfectibles, que ¿Quién- todo está quién nos hecho, ha hecho que creer? todo está creado. la ¿Quién- matriz, quién- como, quién- El la, inconsciente como la matriz, colectivo. A ¿no? ver, ¿quién no El lo ha hecho inconsciente creer? colectivo. ¿Verdad? Yo Ya. estoy totalmente ¿Ya de acuerdo. terminó usted, No, doctor? No, Hay que nada más quiero ponerle- rescatar el final, porque sí somos perfectos. Porque somos hijos de un creador, de una energía
Divina. De un campo de todas las posibilidades, energía divina, Llámalo creador, como quieras, una un Dios, matrix. como quieras. Los mismos físicos hablan de Y eso. los mismos físicos y los mismos cuánticos, y la física cuántica ha ayudado en este momento a comulgar la ciencia con la religión, la antropología y todos para llegar a demostrar esa perfección que tenemos como seres humanos. Solamente es que nos la creamos. Era lo que yo iba, bravo. Creer es crear. Y yo quería No, decir pero otra deja- cosa deja que que tiene hable, que ver deja con que ¿Qué hable. se eso. necesita para ¿Qué tiene que ver creérsela? con eso? No es cualquier cosa. Por ejemplo, hay A ver, dos. dígalo, dos. dígalo, dígalo. Una tiene que ver con otra. Primero, tenemos que abandonar nuestro estado de victimismo como seres humanos. Porque todo esto tiene, tanto pasa en la democracia como cuando nos enfermamos. Díselo allá. Allá necesitan escucharte, por favor. El victimismo hace mucho daño al ser humano porque el ser humano no cree en nada, de esperanza, se desesperanza, ya no busca la verdad, que es otra de las razones por las que el ser humano estamos en este estado de esclavitud. Porque si abandonamos la búsqueda de la verdad, dejamos que nos la cuenten otros, pues estamos como estamos, ¿no? Hemos dado verdades como ciertas, como el propio darwinismo, por el propio la teoría darwinista, que empíricamente es falsa, como la mayoría de teorías científicas que apoyan todo lo que nos está haciendo vibrar abajo, porque todo lo que nos hace vibrar abajo nos encadena. Entonces, el proceso democrático es más individual que colectivo. No podemos trabajar en colectividad si no estamos sanos a nivel individual. Si no vibramos alto, no podemos generar herramientas y no podemos generar una organización social y política en condiciones democráticas. Entonces, tenemos que como esta palabra no existe. Tenemos que humildizarnos. Humildizarnos. Movernos, unir el ser humano llega a un punto de Humildizarnos, soberbia bonita, y de me encanta. prepotencia que A ver. precisamente los grandes seres humanos, que son los genios, están descubriendo todo lo contrario. Porque realmente, hasta que no integremos la espiritualidad y los caminos que nos está poniendo la física cuántica, la biología molecular y muchos cambios científicos anteriores, como el holografismo, que ya trabajaba el tema de proyecciones, como Graf, como toda esta escuela rusa que trabajaba en el tema mental, hasta que el ser humano no recuperemos la espiritualidad y empecemos Regresar a su vibrar, centro de poder. empecemos realmente Regresar a a tu centro. ser conscientes de las herramientas que nos generan sabiduría. Vamos a tener sistemas democráticos irreales, vamos a tener enfermedades como cáncer. Es curioso que el cáncer es una enfermedad del siglo XX. La Sabiduría. mayoría de las enfermedades son enfermedades del alma. Sabiduría. Porque todavía no somos no somos como no nos lo creemos, como no nos lo creemos, no somos valientes. Mira, es como que la población mundial estamos siendo ahora los inquisidores. Esto siempre ha pasado. Cuando Copérnico dijo que no era el sol que giraba alrededor de la Tierra, sino al revés, eso tardó un siglo en que la humanidad integrara eso como una verdad absoluta. Entonces estamos en un momento en que las grandes verdades del siglo XXI, la edad de Acuario, los mayas ya lo predijeron, que no era apocalipsis, el campo electromagnético de la Tierra está cambiando de más, como todo tiene que ver, como somos puro electromagnetismo, si un cambio en el universo, el ser humano automáticamente cambia. Tiene que hacerlo, A ver, es natural, es algo natural. A ver, vamos. La primera ley del universo es que no hay nada, no existe la impermanencia. O sea, todo es impermanente, todo cambia, no existe ni la materia está así y a los 3 segundos ya no existe. Ok, sabiduría. La saber durar. Sabiduría. Saber durar. O sea, mantenerte en un estado de armonía en el que tu bienestar te mantiene en equilibrio. El equilibrio pasa de Pi, que es el centro, Haciendo lo entre que A y Z. Como si estás barriendo las calles, da igual, pero tú estás feliz en tu centro. Exacto, busca tu paz interior, busca tu equilibrio y no te involucres en lo que es antidemocrático, en lo que es la corrupción. Si tú vendes tu voto, ahora mexicano condenado, si tú vendes tu voto, estás vendiendo no solo tu dignidad, estás vendiendo tu alma a lo que sea y estás vendiendo el futuro de tus hijos, de tus nietos y vas a seguir pisando como esclavo porque También, la estrategia que se está manejando es esa. También una opción. Y lo que pasa es que todavía no somos conscientes. A Y ver. además hay un libro escrito y todo. César Amago escribió un libro que se llama Ensayos sobre la lucidez. Una población sin saber quién, cuándo, quién es referente, boicotea unas elecciones, o sea, van a votar en blanco. Que es lo que yo llevo diciendo muchos años. ¿Qué pasaría si mañana no votamos nadie? Nomás que van a votar
no va a votar la población, porque además no es la población de un Estado-nación, porque los jóvenes de 16, 17, 15 no pueden votar, porque los niños y las niñas no forman parte de esto, y los niños y las niñas tienen un montón de sentido común. Eso Entonces no estamos hablando ni de la población, porque es mentira. Porque si tú vas realmente a la población de un país que va a votar, representa un 5 o un 10%. Sí. Y si encima pasara, como dijera Saramago, Yo lo que haría, ¿sabes qué es? ¿Qué pasaría? Retomar algo de lo que Yo tú no estoy estás de acuerdo, comentando. Lo que haría ahora es, digo por qué. en este momento, creo yo, es voltear la pirámide de Maslow. O sea, darle la vuelta. La base de la pirámide de Maslow son las necesidades básicas y van creciendo, y la punta es la parte espiritual, ¿no? Pensamiento de la Entonces, en este existencial. momento del siglo de la luz, sí, se puede hacer, voltear la pirámide y dejar la punta abajo, que lo espiritual reine sobre lo material. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta. Ya nos dimos cuenta en un proceso neoliberal de apertura, donde los bienes y servicios pueden llegar fácilmente, desgraciadamente no a toda la población, y qué bueno por una parte, porque nuestra población indígena no se llenó de Coca-Cola como en las ciudades, ni de papas fritas como en las Es lo ciudades. que crees y más. Y no A son... ver, las cuéntanos tú comunidades. al respecto. Bueno, O sea, los uno indígenas de la ciudad Dejen sí, hablar a sí. la dama, por favor. Pero en el campo no. Dejen Bueno, hablar a la dama. aquí estábamos hablando de lo que es democracia. y Acércate, después, corazón, después porque salió no sé. lo que es esta cuestión cuántica y un poco el símil de el ser humano como su organismo de él trabaja es perfecto. Democracia biológica. Ajá, una democracia, Democracia si es que se le puede bellísimo. llamar así, y después vemos que es perfecto sí el sistema, pero sin embargo el ser humano no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y que posiblemente esto mismo lo podemos llevar a la sociedad, o sea, la sociedad, o sea, no es perfecta. Pero perdón que te interrumpa, ahora sí lo voy a hacer. Es perfecto. Voy a decir por qué. Usted Porque interrumpa, si que nos aquí creemos, interrumpimos todos, es la yo idea. pienso al revés, y que piense al revés es democracia. Pero eso Te voy a decir por qué al revés. No. Sí, Vibrando es que como si yo sigo vibrando. mandando Sí. el mensaje Exacto. que el ser humano es imperfecto, el cambio no se va a dar. Exacto. Si yo mando el mensaje Exacto. que el ser humano Es es perfecto, perfecto, el cambio lo sí se va a vamos dar. a dar, y Porque me estoy la de voy a acuerdo, creer. estoy de acuerdo. De lo contrario voy a pensar Somos que soy un perfectos. tonto, Entonces, que no puedo pensar, que no puedo decidir, Entonces, si tú, y que mis a ver, capacidades son... permíteme, Eres entonces si víctima. yo ahorita Sí. digo, Exacto, ah, Es un exacto, gobierno, sí, exacto, y es salgamos como de que la... me jodido el gobierno. Y área de Entonces, confort, si es todo. eso, podemos decir entonces que México es demócrata y México es perfecto. Claro. Y México no tiene pobreza y en México no, No, hay enfermedades no, y en no, México no hay no, situaciones. no, Pero es Si que lo eso- que podemos Ah, decir... espera. Lo que podemos decir... Es como estrategia, pero vamos lo a que ver él la dice, realidad, yo creo que lo la que- realidad. no, yo creo que él por dice- Dejen escuchar No, que espera. el Lo que dice la televidente realidad. quiere- Yo creo que hay una parte de la realidad que él ha dicho perfectamente, Es así. que no vemos, que es el ICB, que el día que le demos la vuelta y la veamos, porque Sí. todo esto es un problema que hasta que no viene el Dios Padre en la tierra, no nos creemos nada. A ver, Entonces, permíteme. espera, que no he acabado. Sí, Entonces yo sé estamos, que, a ver, estamos esperando, permíteme, porque esperando si hay al gente como tú liberador. que no deja hablar, por ejemplo, si hay gente empezando como tú que no deja hablar, entonces esperemos desde ahí. Mira que me queda Sí, allá un rato. mira, por favor. O sea, amo. nosotros no podemos Los denegar amo. o no podemos echar a la borda, por ejemplo, que no hay problemas tales como feminicidios, ecocidios, Pero yo creo que lo estamos... estás entendiendo muy mal lo que Sí. estamos diciendo. ¿De qué Sí. perspectiva? yo sé que Porque ustedes... ¿sabes por qué? Pero ¿sabes por qué? Pero no puedes Estamos ¿sabes hablando por qué? de un tema, Porque de- siempre hablamos de lo que existimos. Cuando hablamos de lo que todavía no existe, es cuando tenemos el Sí. problema, porque creemos en lo que hay. Nunca creemos A ver, lo que podría permíteme, ser, sí, que es pero- mejor. Entonces, Sí, pero te estamos si hablando no de lo que creemos es en utopía- democracia, pero es como decir, Pero el que yo- pasado no vale. Yo trabajo otro tipo de democracia. Sí, ok, No es tú, pero nosotros estamos aquí para hablar de un tema que compete a una cuestión social. Entonces yo no puedo decir, yo voy a decir mi punto de vista y a partir de mi punto de vista yo pienso así y por lo tanto yo recomiendo pensar, puede ser una estrategia, pero estábamos hablando aquí de lo que es democracia y por lo tanto para hablar de este tema requiere decir, la democracia existe o no existe y para ver si existe o no existe tenemos que ver qué situación es por la que está pasando el país para después decir, ok, entonces como estrategia
nos conviene que yo, bueno, digo, sí, ¿no? Yo creo que esta cuestión de vibrar o no vibrar hay que meterla como qué es eso, ¿no? Pero yo digo, primero hay que ver cómo está la situación del país. Vamos a ver, entonces, la situación... Efectivamente. Bueno, en 2 palabras no creo que se pueda decir cómo está la situación del país. Sí, déjalo A mí me hablar, parece- déjalo hablar. Ahora tú Yo eres te lo el voy a que no decir lo en 2 dejas palabras. hablar. ¿Ves? Está en una situación de oportunidad. Y está en una situación de oportunidad porque precisamente sí reconozco, y no es el tema, son muchos temas, Sí. que si hay feminicidios, que si hay Sí, inequidad, hay que mucha- no hay mucha equidad, basura. que tenemos más de 50 Hay que millones, limpiarla. más de 50 millones de pobres en pobreza extrema, que los sistemas de salud no están funcionando, que la medicina no está funcionando, es reactiva, no es proactiva, Y elitista. etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí reconozco que esta es una oportunidad. Reconozco que nuestro país, mi país México, está en caos. Pero del caos va a venir la armonía. Eso está pasando Si en yo me la España. creo, Eso está ¿sí? pasando en España. Yo voy a Lo que generar pasó en armonía. España es maravilloso. Si yo me quedo en el caos, voy a generar caos. Y si me Exacto. quedo en la armonía, voy a generar armonía y voy a generar esperanzas y realidades. Eleva tu Ese es nivel de como vibración estrategia. y ve la basura desde arriba para que empieces a limpiarla. Esto va para allá, para acá. Yo hice un plan estratégico de desarrollo en mi programa de gobierno como diputada en el 6º distrito que me bajé. Ya saben que yo no me quise embarrar. Y este plan se llamaba He soñado un México primermundista. Hagámoslo. Revisen en www.angelicaarbizu.com, porque ahí está mi libro del el plan estratégico de desarrollo, y estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices y en lo que tú dices y en lo que usted dice. Pero primermundista, cuidado con lo que dice. Yo no Sí, estaría tan. en la cuestión ya, No, ya México estamos tiene un nosotros potencial. catalogando. México tiene un Estamos potencial. Yo hablando viví de en Suiza, por clasismo. favor. Yo soy Ya. suiza. Hablar Soy de suiza primer mexicana y mundo. sé perfectamente que México sería la primera A potencia mí, primer mundial. mundo está en el Pero es que hablar de primera potencia mundial ya Está está en el clasificando. Ya pero no hay con democracia. Con diferencia absoluta. Yo no Mira, estoy Sherán refiriendo. Sherán Lean mi libro para que es el- discutamos. Los el elfos mejor del planeta ejemplo. Tierra están en el TIF. El mejor ejemplo que podemos tener son de las comunidades que se han organizado a partir de las madres, y como lo dije hace Las rato, mujeres, Palermo, que somos las ya que han estamos dicho, las transformando. necesidades de los hijos han sido, por ejemplo, tener cómo manejar los dineros, cómo aprender a dar lo que es ternura, cariño a los niños, que muchas veces eso pues ni siquiera, bueno, no, se supone que no se trata en la educación y todo eso, y vienen desde ahí los problemas más fuertes. Sí, coincido Entonces, contigo. La democracia empieza en la familia y la democracia empieza en la madre. Entonces, Y en sí, el padre, efectivamente, madre-padre. Esos valores, exacto, esos valores, ¿sí? Que en las comunidades que tú comentas, efectivamente, son los que hay que extender y explotarlos hacia el universo, hacia todos lados. y abrirnos, que Pues sí, seamos un varios niño Sherans. querido no va a ser No narcotraficante, primer no va a potencia. tener problemas de drogas, no va a tener problemas de machismo, no va a tener problemas de violencia intrafamiliar. Un niño querido, llamado, pero también Sí. tiene que estar alimentado, también tiene que Sí, estar educado. educado, también tiene que ser querido, tiene que ser Tiene- respetado, debe tener áreas libres. Culto. Es el mundo feliz de Huxley. Si me permiten darle las Dice- estrategias de Bueno, que se desequilibrio Conviértese social. en tal ejemplo de cómo era, de cariño, coherencia, no sé qué, que cuando tus hijos piensen en esto, piensen en ti, ¿no? Claro. Sí, claro, claro. Claro. Si me permiten darle Vamos las estrategias de desequilibrio social, que es las que están manejando los países en vías de desarrollo o tercermundistas o en desequilibrio, estas estrategias de desequilibrio social son mantener un pueblo con hambre, esclavizado, ignorante, para poderlo someter. Es el neoliberalismo. De todas maneras, estamos otra vez lo mismo. Aunque esa realidad existe, estamos en un momento en el que no cabe el victimismo. Todos podemos salir de Tenemos- eso. empezando Todos por ti podemos mismo. salir de la ignorancia, todos podemos tomar de conciencia, porque al final nuestra vida la estamos dejando en los demás. Claro. Entonces así nunca El crecemos. paternalismo, Así va a eso. seguir existiendo la democracia como la conocemos, los estados-nación, la corrupción, Black la ocupación, Panther. los feminicidios. La democracia biológica, voy a tomar tu palabra, me diste la idea. La democracia biológica, que es como la que expliqué hace rato, Sí. se pudre, ¿sí? Cuando los intereses o la corrupción la agarran. Por ejemplo, yo pienso en este momento que no es tan bueno ir a la escuela.
Me la aviento, ¿eh? Muy bien, muy No bien. es tan bueno, Estoy de me acuerdo la aviento. contigo. Y no es Estoy tan de bueno acuerdo. ni tan conveniente. Que quiten las escuelas. No es conveniente ir a la universidad, claro que Que hay no. que ir a- Bueno, Déjame terminar la idea. Perdón. Efectivamente, y los papás gastamos mucho dinero en las escuelas, en las universidades, simplemente comprando un programa de cómo deben ser las cosas. Por ejemplo, y no descalifico, reconozco, los que salen de Yale, de Harvard, de Oxford, etcétera, 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 qué bueno, felicidades. Pero si no utilizan ese conocimiento para el bien, Exacto. de nada les sirve. Exacto. Y ahorita, por ejemplo, un niño con una tablet sabe más que una maestra de primaria que muchas veces tiene un sinfín de faltas Sabe de ortografía y todo teóricamente eso, está cosas. muy mal preparada. Está informado, pero la no está educación educado. no sirve ya ahorita a estas alturas. Nos ha ganado la tecnología, la institución, que quiten ya la institución, la institución las educativa, escuelas que las quiten, la institución educativa, No, yo lo dije eso, ¿eh? precisamente vamos a analizar, por ejemplo, con Claro. Michel Foucault, que fue el primero que empezó a analizar todo el tema de las relaciones de poder, Sí. que además él Vigilar con toda para la razón, castigar. compara una institución penitenciaria con una institución educativa. Lo de la locura. La educación de masa es una estrategia más de los Estados-nación para normalizar y controlar y vigilar a las Sí. personas. ¿Vale? Y hay un libro muy interesante de Yoconda Belli que se llama Un país de mujeres, que ella atraviesa un sistema educativo muy curioso y además que funcionaría. Dice, los niños van a la escuela hasta voluntariamente, hasta los 12, 13 años. Claro. O sea, si los niños quieren ir a la Claro. escuela, van. Claro. Y los que están allí no son profesores, son formadores, son educadores, Exacto. son maestros que juegan con los niños y están respondiendo a las preguntas que un niño tiene porque quiere saber, no a la instrucción, porque las escuelas son instructivas. Y Exacto. luego, con los 12, 13 años sí, pero esto tiene una base científica. No ¿verdad? había un sistema. No, tiene una base científica. Las personas, hasta que no tenemos 12, 13, 14 años, no adquirimos la capacidad abstracta. Entonces, Eso ¿cómo me- podemos estar acercándonos a conocimiento desde los 6, 7, 8, 10 años? Que es imposible, solo podemos memorizarlo, porque no tenemos la capacidad de abstracción como para saber eso. Eso Bueno, ella me de recordó su a Pink Floyd, y es una foto que está ahorita de fondo, ¿no? The Wall, la canción de Pink Floyd, ¿no? Con esa voy a empezar el programa, van a ver. I don't need your reputation. Tan, 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 tan. Teacher, I love ahí it. las- Tan, tan. Maestro, déjanos en paz. Bueno, un poquito Freire, por ejemplo, hace esta propuesta. A muchos pedagogos la propuesta es, ¿sabes qué? La educación no está dentro del aula, sino sus necesidades están afuera. Pero yo también estoy de acuerdo en las no instituciones educativas y aquí en México son fatales. Porque además son contra natura. Ok. Porque Sí. normalizan cuando el ser humano es diverso. Es que no, Yo diría es como, que... es como lo que hizo Esa- Hitler. Hitler esa- que quiso crear un modelo de raza humana, pero incluso hay las locuras que hacían. Porque es lo mismo que hace la institución Bueno, educativa, es lo mismo que hace el gobierno, pero la él no fue nación. Hitler, fue toda una cultura en aquella época. No, ya mujer, digo En como aquella actúa, época. digo como actúan las instituciones educativas. Sí. No es no. El objetivo de una institución educativa que maneja un Estado-nación, porque es parte Del de sistema. que se reproduzca esa organización y esa función social. La institución educativa tiene esa función, normalizar y Adoctrinar jerarquizar, también, ¿eh? Sí. y responde a las necesidades de De un cómo está sistema construido el Estado-nación. jodido. Esto nos vuelve, Perdón. yo últimamente, mis amigos lo saben y yo estoy en muchas cosas metido, esto nos vuelve a lo mismo, realmente nos vuelve a lo mismo, Sí. que es lo que está hablando Gustavo. No podemos aspirar a organizaciones sociales y políticas equilibradas si no empezamos a trabajarnos desde ya en un montón de cosas que todavía no conocemos, porque solo vemos nosotros la mismos. punta del iceberg. Solo vemos la puntita, no vemos la otra. Sí, y ahora la otra parte está volteando, porque el planeta Tierra está cambiando todo. Y la otra parte está empezando a salir. Y si miras además los Aquí géneros estamos. literarios, El Señor de los Anillos, Matrix, todo lo que llaman ciencia ficción no es ciencia ficción. Bueno, pero ese es un tema, ese es otro narrativa. tema, ese es otro tema que no vamos a tocar ya, ahora. No, porque hablan de todo. Cerramos ya con algún... No, no vamos a cerrar, yo soy la que dice, corazón. Bueno, Perdón. pues entonces... Yo Que me- nada más, déjame yo decir, cierro pues, diciendo, no dices- yo cierro diciendo que hace tiempo me comí la pastillita azul. yo me tomé la Hace roja y ya la azul, tiempo. papi, así que Y ya no hay vuelta aquí no atrás. discuta, usted no discuta, que yo me tomé la azul y la Ya de roja. vuelta atrás. Ya creo que no lo vea, no quiere decir que no lo crea.
Entonces yo lo creo. Lo que pasa es que todavía no he entrado en ello porque todavía no estoy trabajado como tenemos que hacerlo, ¿no? Para realmente aspirar a lo que tiene que aspirar un ser humano. Si me, Que a la nominación. si me permiten complementar nada más esta parte, para ya hacer mi cierre. Permíteme un segundo. Si me permiten complementar solamente esta parte, es que no me han dejado hablar. Es que cada vez que hablamos de los he esto, escuchado discutimos, hablar a todos y me encanta permitirles que estén conmigo en mi programa. Bueno, Y bueno, yo nada más quería decir sobre este tema que están comentando, que básicamente en el Plan Estratégico de Desarrollo que Ángel Panter propuso era precisamente regresar a su centro de poder, que las sociedades vayan organizando la educación y no la doctrina o la formación académica, digamos, el adoctrinamiento de los niños desde su infancia en un plan de bienestar. Si tú estás bien, tú puedes complementar a tu grupo y luego a tu sociedad y luego a tu país, pero debemos de empezar en nuestro corazón, en nuestros hábitos. Tendríamos que tener mucho más una educación orientada en las escuelas y por favor pónganse las pilas, por favor. Hay escuelas que están empezando a introducir la meditación. Exactamente, meditación. Regresen a su centro de poder. Nutrición sana, meditación sana, convivencia sana, comunicación. Necesitamos un esquema de educación que nos permita ser seres humanos felices y no consumidores, porque la educación que está formada a nivel mundial es para que el ser humano se autodestruya. yo quiero terminar, diciendo un comentario de todo lo que he captado Sí. y el tiempo que llevo aquí viviendo en Querétaro. Ok. Me doy cuenta que este es un nicho de oportunidad. Querétaro, O sea, Querétaro tiene muy buena vibración. del centro A nivel del país. planetario, ¿sí? Sí, en Tiene serio. un- Sí, sí. ¿Todavía? estoy pensando en mudar. No Bueno, sabía. te voy a dejar una tarea. Visita la Peña de Bernal. Ay, sí, que Sí, lo vi. vamos. Y de ahí, está muy bonito. pero no me refiero solamente a la Peña de Bernal, Ok. sino me refiero Vayan a la Peña de Bernal, que está hermosa. al proceso, cómo se mueve democráticamente Querétaro. A mí me gusta mucho. Ok. Es un estado que tiene muchas oportunidades, que ojalá no se contamine o le llegue la pus de otros sistemas, ¿sí? Biológicos, La pandemia. antipolíticos, antidemocráticos, Ok. ¿sí? y caiga en un estado de caos. No, tiene la oportunidad de surgir y surgir bien. Así que yo, de veras, Querétaro, muchas gracias Vamos, Querétaro. por aceptar, por recibirme y deseo y voy a poner mi granito de arena para que Querétaro siga creciendo en las mejores condiciones y ¿Sabes? calidad de vida posible. La palabra Querétaro fue la votada a nivel mundial como la palabra más bonita Ok. del lenguaje Bueno, español. A yo, ver, ¿cómo cierra? ah, Ahora sí ligera- puedes cerrar, mi Sí. querida amiga. Bueno, yo una ligera discrepancia de decir Está bien. que Querétaro, entendí un poquito que no está como contaminado. Yo creo que Querétaro también para mí es tiene un sistema igual que cualquier otro estado y pues su Yo me sistema- refiero a la gente, no a la- sí, al gobernante no. ni a la política. Bueno, ni- la gente, lo que Sí. pasa que A nivel nosotros no vibracional, podemos... sí, Si pero son un vibración. partido de Sí. otro, no me refería yo a eso. Sí, pero la gente, Vibración. entonces yo hablaría en términos de todo el mundo. Para mí toda la gente del mundo es gente que debe de ser noble y todo mundo también tenemos esa capacidad de corrompernos y la corrupción no viene de un partido El político, Querétaro es viene... cosmopolita. Es como 5 o 10% sí, son pero queretanos y el todo resto mundo, somos inmigrantes. pero todo mundo podríamos ser cosmopolita. A lo que voy es que yo no podría decir que Querétaro está como suspendido en una burbuja, o sea, que hay una pobreza. Nunca dijo el doctor que estaba en una burbuja, ¿eh? Yo, bueno, entonces Es un nicho de Malete, oportunidad. Es un nicho de Para oportunidad. crecer sanamente. oportunidad. Sí y no, sí y no. Hay un sinfín de problemas aquí, por ejemplo, de feminicidios, de cosas que se ocultan, por ejemplo, de pobrezas en las orillas, hay problemas de agua, hay problemas, por ejemplo, de ya estar muy centralizados, necesita estar descentralizados. Aquí el tráfico empieza a ser una cosa espeluznante. Sí, veamos, por ejemplo, qué es la realidad de Querétaro y qué es la realidad, yo creo que de cualquier otro estado y que no está separado de cualquier otro, ¿no? Tiene sus cosas lindas como lo tiene cualquier estado. Decir que Querétaro es mejor que otro para mí sería una actitud No, de el chauvinismo. doctor no dijo lo eso, dijo ¿eh? así.
dijo que es de oportunidades, pero Ok. sigo pensando que lo pensemos porque las oportunidades están Y viendo, Mario- está viniendo muchísima gente, pero no era ese el tema principal. Yo Cierre, creo- cierre, madame, cierre. bueno, ok. ¿Cómo va a cerrar En cuestiones usted? de democracia, pues yo retomo también lo que han dicho los compañeros. Dejemos el paternalismo a un lado, que México ha crecido toda la vida. En Valladolid hay unos escritos donde se castigaba a toda aquella persona que era capaz de crear, se golpeaba y se castigaba, y están ahí todos los escritos. Era incapaz de que una persona pudiera hacer sus propios zapatos, sus propios pantalones. Entonces eso lo traemos por generaciones y generaciones. Creemos que no somos capaces y digamos, bueno, demos ese salto de si somos capaces nosotros de crear, si somos capaces de hacer nuestras propias, pues responder a nuestras propias necesidades. Somos capaces de sobrevivir con nuestras propias capacidades y nuestro propio potencial. Y no Y al hacemos paternalismo. El paternalismo. Oye, Andrés creo Manuel que es viene- paternalista totalmente. A ver, ¿eh? pero no, el paternalismo yo creo que viene desde otros países. Yo podría decir que López Obrador, pues hay otras como fuerzas más densas, que puede ser desde Estados Unidos y son otros países, ¿no? Que tenemos que cambiar a México, tenemos que Aunque transformar. puedes elegir mejor un paternalista, ¿verdad? Sí, pues sí, pero Por lo menos comparte, ¿no? esos... Por sí, favor, y- tómese, y- y- para y- poder y- dar su cierre, acérquese un poquito más de la mesa. A ver, Ahora sí. vamos a acabar. Den Primero. su cierre. Perdón, ¿es tu cierre ya? Sí. Ya no, ella. Ah, Nay. Eso Sí, fue mi tu cierre es no al paternalismo y tenemos que creer en nosotros mismos. Ok. Eso, por ejemplo,